Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 7 de enero. Esperemos que les hayan traído muchas cosas los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya han pasado por nuestras casas. Ya lo decían, que carbón iba a haber poco, porque nos hemos portado todos muy bien, y todas. Yo creo que ha habido, bueno, pues regalitos, sorpresas, caras de ilusión y sobre todo, bueno, pues lo que siempre pedimos, estar aquí empezando el año y que, bueno, pues oye, que nuestros Reyes Magos vuelvan el año que viene. Yo creo que sí, se han quedado con un buen sabor de boca, les hemos recibido con los brazos abiertos y con algún que otro detallito, porque claro, ellos nos regalan, pero también les gusta que les dejemos alguna cosita para picar. Encima, yo creo que los Reyes Magos han venido en este inicio de año con unas temperaturas tan bajas que lo que más les apetecía seguramente pues era un caldito, o leche caliente o bueno, café. No sabemos si son muy de café, o porque claro, si se toman muchos cafés, pues luego, bueno, así aguantan, claro, toda la jornada de la madrugada del 5 al 6, repartiendo los regalos, pero sí que ha hecho falta, un poquito de calor, porque madre mía, temperaturas bajísimas, más de lo normal, sí que estamos en invierno, pero hombre, la verdad es que han venido los Reyes Magos acompañados de la borrasca Francis. Ahora nos deja Francis, pero parece que viene Goretti. Bueno, estamos con esas temperaturas muy bajitas, así que nada, bueno, pues a estar a buen recaudo, a calentarse y sobre todo a ver Tele7, y Radio 7, y escuchar Radio 7, que yo creo que es un planazo perfecto, Los Reyes Magos, como decimos, ya nos han dejado, ya, bueno, estarán muy pendientes de lo que contemos aquí, portándonos muy bien y lo que decimos, ojalá les hayan dejado muchas cosas buenas, y sobre todo mucha salud y mucha felicidad, que es lo que siempre deseamos, además de, bueno, los regalitos que también nos hace ilusión, sobre todo los más chiquis. Por cierto, Lotería del Niño, que bueno, también ha repartido premios, también ha caído en Vizcaya, bueno, en Elorrio, uno de los premios, primer premio en la también Administración Ormaechea. Bueno, pues una, oye, también está bien, salud y un poquito de empuje para este inicio de año. Vamos a contarles muchas cosas, además de no solamente hablar del tiempo y de los Reyes, que también es importante, desearles, pues bueno, pues un bonito casi año, porque ya queda menos de un año para volverles a ver, bueno, ver o sentir, pero tenemos mucha actualidad en imágenes, además, empezando por, bueno, la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol. Sí, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA americana, han desmantelado por completo una organización criminal hispano-mexicana presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de toda Europa. Se trata de la segunda parte de la Operación Saga, que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas, como decimos, de todo el territorio europeo. Hay 9 detenidos que han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los arrestados destaca un miembro del cártel de Sinaloa y un empresario propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, comenzó ya esta investigación en el año 2023 con la Operación Saga, que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina. Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa, como decimos, desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización, asentados tanto en el Estado español como en México, estaban intentando reestructurarse económicamente. De esta manera, en julio del 2024, esta red criminal enviaba 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de 1,5 metros de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la isla. Además, el pasado mes de septiembre se consiguió identificar y localizar a un miembro del cártel de Sinaloa, que aquí lo contamos, escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en esta operación, como decimos, Saga.
También se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. Bueno, decimos, bueno, pues ha habido varias intervenciones, esto es algo que tiene su recorrido y bueno, pues en este caso, y es la novedad que estas imágenes son de llegadas, nos la han facilitado la Policía Nacional esta misma mañana. Bueno, se han hecho registros en varios domicilios, en Valencia, en Alicante, Málaga y Madrid, y se han incautado además 7 relojes de lujo, 7 móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición. La operación se ha saldado con la detención, como decimos, de 9 personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, ingresando 3 de ellas en prisión. Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de toda Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis. Hablamos de metanfetamina, en este caso colaboración de nuevo con la de la Policía Nacional y bueno, pues la DEA, la Agencia contra la Droga, Antidroga Americana. Como decimos, dan por desmantelada completamente esta organización criminal, el cártel de Sinaloa, hispano-mexicana, y como decimos, bueno, pues en este caso con esa, de nuevo, entre comillas, picaresca, pero en el mal sentido, para hacer el mal, porque, bueno, pues escondían, ¿no?, la metanfetamina en piedras de mármol para, bueno, pues pasarlo o evitar los controles. Como decimos, bueno, pues esta colaboración de nuevo ha dado sus frutos, 3 personas ya ingresadas en prisión y el resto están siendo, bueno, todavía están en investigación. Bueno, y nos venimos a nuestro territorio. Osakidetza lanzará en el primer semestre de este año 2026 la segunda fase del viaje de Mangols, el tratamiento para prevenir la obesidad infantil. Esta segunda parte incidirá además en la importancia de la actividad física y en los aspectos emocionales, también a través del juego. Cerca de 450 familias vascas participan actualmente en este programa creado por el Servicio Público Vasco de Salud y 800 profesionales, pediatras y enfermeras que han sido formados en obesidad infantil y en el manejo de esta herramienta. El viaje de Mangols acaba de recibir el prestigioso premio Estrategia NAOS que anualmente concede la Agencia Española de Nutrición a iniciativas punteras en el ámbito estatal. A Zoe muy bien, muchísimo. Le ha ayudado mucho porque le ha dado un poquito más de confianza en sí mismo. Al principio le costaba mucho, tenía un poquito de dolor y todo eso en el cuerpo, en los tobillos más que todo. Yo creo que era el resentimiento del pesillo que estaba empezando a coger. Yo no me daba cuenta, o sea, el peso que cogía. Decía, bien, está comiendo bien, le gusta comer y hasta cuando sea mayor pues adelgazará y tal. Pero resulta que no, porque eso traía consecuencias y entonces, claro, la niña también se veía un poquito más tristona, decía, quiero comer y le dábamos, pero no nos dábamos cuenta de nada. Y luego ya, según pasado el tiempo y hemos conocido este programa, pues genial. Ella empezó a conocer las cosas que debería de comer, qué cosas eran saludables para ella y qué cosas no. Entonces empezó a distinguirlos y genial. Nos ha ido bien, comemos bien, hacemos bien las cosas y ya no distinguimos qué cosas podemos comer, qué cosas no. Tratamos con nuestra familia, con nuestros hijos, vemos sus necesidades. Yo sí les recomiendo a la gente que si quiere hacerlo, que se apunte. Porque es bueno, es divertido. El juego es divertido, no es feo, no es malo, o sea, es guay. A mí me gusta. Estoy esperando ya la siguiente temporada de Mangols para que la peque pueda hacerlo, porque le gusta. Bueno, y estamos ya en el mes de enero, estrenamos año 2026 y además de, bueno, estar, bueno, me estoy pensando cuando pasan las Navidades y estas cosas, ¿no? Y hemos comido un poquito más de la cuenta, algunas memes, algunas bromas, dicen, no, bueno, empiezan los Juegos del Hambre, hombre, a ver, tampoco, bueno, nos hemos pasado un poco, pero no hay que exagerar, pero lo que sí es una realidad fuera parte, ¿no?, de las bromas y de que sí hemos cogido seguramente kilito más, kilito menos, es la temida cuesta de enero, porque claro, hemos terminado el 2025 con mucha celebración y eso es importante, pero también con subida de precios, con los gastos que hemos tenido un poquito más de extra para, bueno, pues oye, despedir el año y celebrar el nuevo, y claro,
claro, esa cuesta de enero pues a veces pasa factura más que los kilitos, que bueno, intentaremos quitarlos antes de las torrijas de carnaval. Tenemos al otro lado para hablar de la temida cuesta de enero, algunas recomendaciones para afrontarla de la mejor manera posible, que no sea tan cuesta arriba, y también el tema de las, bueno, devoluciones, porque bueno, pues a veces que los Reyes Magos, Olenchero, Papá Noel, pues no aciertan del todo y nos toca aquí a los humanos terrenales pues devolver o descambiar esos regalitos que igual ellos no han acertado. Pues cómo se puede hacer y qué, bueno, qué podemos hacer si nos pone algún problema. Tenemos al otro lado y queremos darle la bienvenida en este inicio de 2026, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Estatal de Consumidores. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Feliz año, Miguel Ángel, un auténtico placer. Gracias por atendernos en este pequeño ratín, porque sé que tienes un montón de compromisos, además con otros compañeros. Gracias, además, siempre por atender a Tele7. Y no te queremos robar mucho tiempo, Miguel Ángel, que yo sé que tienes una cita, ahora te tienes que marchar rápidamente. Pero antes, Miguel Ángel, bueno, además de desearte, por supuesto, buena entrada de año, feliz año, el tema de la temida cuesta de enero. Habéis sacado, y es muy guay, este decálogo para que la temida cuesta de enero pues no sea cuesta arriba, sino o sea llana o sea un poquito más llevada. Voy a decir cuesta abajo tampoco, porque eso suena mal. Que no sea tan cuesta arriba, ¿no, Miguel Ángel? Sí, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de un periodo que hemos pasado de máximo consumo, de máximo gasto para las familias españolas, y ahí pues de cara a aliviar esa cuesta de enero pues hemos planteado esta campaña informativa. Muchos consumidores cuando los ven los consejos dicen, bueno, pero son cosas simples, cosas sencillas, ¿no? Pero desgraciadamente cuando las cosas son simples y sencillas, pues muchas veces se olvidan, ¿no? Y se dejan a un lado, ¿no? Y por eso este decálogo de recomendaciones, de consejos, que como os digo, son simples, pero que intentan ayudar a los consumidores a sobrellevar esa cuesta de enero tan complicada este año, más todavía por las dificultades económicas. Fíjate, se trata, Miguel Ángel, a veces también lo hemos comentado en nuestro programa, el tema se trata también de educación familiar, planificación. Cuando hablamos de educación es también implicar, ¿no?, quizá a los más chiquis, a los más jóvenes, ¿no?, que tenemos en casa, pero también incluso los mayores, tenemos que aplicarnos el cuento, nunca mejor dicho. Son cosas que a priori parecen básicas, ¿no?, que es el consumo responsable, el planificar, el hacer esa cesta de la compra de manera anticipada, tener un presupuesto un poquito cerrado, pero también, y algo que es importante, me lo he subrayado, fíjate, Miguel Ángel, cuando estábamos en pandemia, porque eran unas circunstancias atípicas, especiales, se pedía mucho cuando ya podíamos salir y consumir el tema de la tarjeta de crédito. Ahora, cuando en tema de consumo, bueno, la tarjeta de crédito está bien, está ahí, pero el efectivo hay que un poquito recuperarlo, sobre todo para no... ¿cómo se decirle? No pasarnos con el tema de las compras, ¿no? Porque al final la tarjeta compramos, no vemos, lo vemos quizá incluso al mes siguiente. Es decir, recuperar un poquito, es uno de los puntos del decálogo, el efectivo, ¿no?, que casi lo habíamos olvidado con esto de la pandemia. Sí, porque no tiene... por dos motivos fundamentales, ¿no?, está ese punto puesto en el decálogo. Por un lado, porque no tiene el mismo efecto pagar en metálico que pagar con tarjeta, ¿no? Siempre lo digo, pasar una tarjeta es muy fácil desde el punto de vista que lo hacemos en un segundo, pero muy costoso en algunos casos a la hora de pagar, a la hora de afrontar el pago. Estamos hablando de algunas tarjetas de crédito que tienen un 20 y tantos % de interés, más de un 20% de interés, ¿no? Hoy se veía una noticia de que el Ministerio de Economía pues parece ser que va a regular los créditos al consumo y va a regular entre otras cuestiones las tarjetas de crédito y los intereses, y lo va a limitar al 20%, ¿no? Y fíjate, es una auténtica barbaridad un 20%, ¿no? Aún así, ¿no? Pero, como digo, estamos hablando de tarjetas que tienen hasta un 23-24% de crédito, que suponen una auténtica losa para la economía de la familia y por tanto, desde ese punto de vista, ese efecto práctico de pagar en metálico, pues cuando sobre todo las economías están modestas, pues hace que tengamos un mayor control del gasto, pero también un mayor control para evitar esos intereses que se aplican a determinadas tarjetas y que muchas veces el consumidor hasta desconoce.
Ojo también, Miguel Ángel, con esos, vamos a decir, esos gastos extra, ¿no? Hablamos el otro día además con compañeros, ¿no?, de la Asociación Vasca, ¿no?, de consumidores y consumidoras, de usuarios de aquí de Euskadi, con el tema de las rebajas, ¿no?, que bueno, pues algunos comercios empiezan hoy, algunos ya han empezado hace días, el lunes mismamente, Miguel Ángel, y bueno, contar con lo que tenemos, esos, vamos a decir, gastos fijos, ¿no?, el tema de, bueno, comida, es decir, tener, me imagino, ¿no?, como si fuéramos economistas, ¿no?, de lo que tenemos que sí o sí, ¿no?, en gastos fijos, y luego lo que puede venir de extra, porque claro, la publicidad consumista, el tema de las rebajas, nos dejamos llevar, ¿no?, de bueno, venga, que ahora hay buenas ofertas, pero ahí se nos puede ir un poquito la economía si no lo tenemos un poco planificado, y luego ahí vienen los sustos con esta cuesta de enero. Sí, fíjate, Susana, que solo hay un 10% de familias españolas que hacen habitualmente un presupuesto familiar, ¿no? Un presupuesto mensual. ¿Qué es eso precisamente? ¿No? Es hacer educación financiera, en definitiva, lo que estamos haciendo con estos consejos, con estas recomendaciones, y donde le decimos a los consumidores: a ver, calcula usted los ingresos que tiene. En base a ello, calcule los gastos fijos. Ahí estamos hablando de hipotecas, alquiler, suministros, gastos telefónicos, etcétera, ¿no? Y súmele también los gastos variables que pueda tener, y ahí entra el capítulo de la alimentación, que es uno de los apartados quizás más costosos en los últimos tiempos, ¿no?, y que más está produciendo mayor problema económico a las familias españolas. A partir de ahí, pues acomode usted los ingresos, o mejor dicho, los gastos a los ingresos. Es decir, reduzca los gastos, esos gastos hormiga, que también hicimos una campaña el año pasado respecto a ellos, de ese café diario, de esa cerveza diaria, de esa suscripción que muchas veces tenemos a un determinado servicio, pero que no usamos prácticamente, pero que supone un coste, y que pueden llegar incluso al 30% del presupuesto familiar, ¿no? Y ahí es donde se puede reducir, y ahí es donde se pueden eliminar esos gastos innecesarios a la hora, pues, de no complicar más la economía de la familia. Desde ahí, pues también pedimos que se involucre a toda la familia en esa labor de reducir los costes económicos innecesarios. Los niños también, porque hoy son consumidores niños, pero el día de mañana serán consumidores adultos con sus propias decisiones, y por tanto, si tienen buenos cimientos, buena formación en educación financiera, en educación en un consumo consciente y responsable desde pequeños, pues serán consumidores adultos que tomarán decisiones más o menos acertadas, ¿no?, en cuanto a la economía. Por tanto, a partir de ahí, pues eso que hace actualmente el 10% únicamente es lo que queremos trasladar con esta campaña al conjunto de la población, y precisamente ser muy críticos con esos gastos para ver por dónde podemos recortar y cuáles son los más necesarios o no. Y afrontar el dinero, no se trata de no gastar, sino de gastar mejor. Destinar el dinero a otras actuaciones, a otros temas que mejor se acomoden a nuestra economía y que no nos hagan pasar por tan malos momentos, desgraciadamente, como estamos viendo en muchas familias. Sí, porque claro, Miguel Ángel, si algo también nos trae el nuevo año, cuando hablamos de la cuesta de enero, ya no solamente por los gastos que hemos tenido, ¿no?, un poquito nos hemos excedido, ¿no?, por esto de despedir el año, recibir el nuevo, sino porque, y eso imagino que no podemos hacer nada, ¿no?, aunque seamos consumidores y usuarios, el tema de subida de precios. Es decir, ya cuesta más tomarse un café, un poquito más aunque sea, o tomarse una cerveza, o tomarse un pincho, como decimos aquí. Es decir, los incrementos, eso sí es por ley, o sea, se tiene que incrementar, y eso, claro, también hace que todo esto sea importante ir ajustando, claro, porque vamos a pagar más en 2026 que pagamos el café el año pasado. Sí, y posiblemente en un porcentaje muy superior a lo que ha subido, lo que pueda subir nuestro sueldo en este mes, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista hay un cierto desequilibrio. La inflación que estamos viendo está produciendo un desequilibrio económico en muchos consumidores, que cada vez son más los vulnerables, que cada vez lo pasan más mal, más familias en nuestro país, y desgraciadamente pues esa es la situación que tenemos. Por tanto, si no acomodamos, si no realizamos determinados cambios, si no reestructuramos determinadas cuestiones, pues empezaremos a tener una pérdida de poder adquisitivo, y iremos comiendo ahorros, quien los tenga,
y quien no los tenga pues tendrá unas condiciones de vida económicas, desde un punto de vista económico, tremendamente más negativas con toda esta subida, sí. Bueno, y antes de, ya aprovechando y rascando el ratito que tenemos, ya sé que te tienes que marchar, Miguel Ángel, el tema de las compras de Navidad, ¿no? De los regalos, que bueno, Lenchero, como Papá Noel, Reyes Magos, pues igual no han acertado, o bueno, porque nos hemos comprado nosotros, porque bueno, ellos, oye, tienen su idea, nos traen regalitos, a veces que hacen, otras veces no, o nosotros nos hemos comprado algún caprichito y demás. Bueno, el caso es que las devoluciones ahora, hay un tanto por ciento muy elevado de esos regalos que quizá no han acertado, Reyes Magos, Papá Noel o Lenchero, o porque nosotros nos hemos comprado algo y tampoco no estamos a gusto. Es un tanto por ciento importante de las devoluciones, ¿no? Una avalancha de devoluciones, ¿no, Miguel Ángel? Que además se solapan con las rebajas, es decir, los comercios ahora están, nunca mejor dicho, que arden, ¿no? En este enero. Sí, tenemos una encuesta ahí que señala el 50%, ¿no? de esos productos que se devuelven ahora mismo, ¿no? De estas últimas compras que se han realizado, ¿no? Y donde se acumulan exactamente lo que son las devoluciones de Navidad con las compras de rebajas, o incluso devoluciones, ya empiezan a haber devoluciones de rebajas también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo primero que le decimos al consumidor es que pregunte por la política de devoluciones del establecimiento, porque salvo que estemos comprando en Internet, compra online, donde hay un derecho de existimiento de 14 días desde que recibimos el artículo, es decir, tenemos el derecho de devolver el artículo en 14 días sin ningún coste en el caso que lo hayamos comprado online, salvo en ese caso, salvo en el caso que estemos hablando de un defecto de fabricación, o salvo en el caso donde el establecimiento ponga el típico cartel: si no se encuentra usted satisfecho, le devolvemos el dinero, o en el ticket aparezca alguna mención similar. En el resto de casos estamos hablando de una deferencia que es cierto que lo cumple el 90 y tantos % de los comercios, de los establecimientos, pero que no están obligados por ley. Por lo tanto, el evitar problemas desde el punto de vista de que el consumidor previa a la compra realice esa consulta de ver cuándo se puede devolver el artículo, si nos van a dar el dinero, si nos van a dar un vale, si ese vale va a tener una caducidad. Todo eso es importante que lo sepamos con carácter previo, y lo digo ahora por las propias rebajas, para evitarnos cualquier tipo de sobresalto y para evitarnos cualquier tipo de reclamación. Pues seguiremos hablando, Miguel Ángel, de verdad, igual tienes que comer un poquito más de roscón, que me estás adelgazando mucho, Los demás hemos cogido aquí no sé cuántos kilos, bueno, yo no quiero ni saberlo, y tú cada vez estás más delgadito, así que nada, te tienes que venir aquí al norte para comer pinchos. No te creas, debe ser un efecto de la cámara. Miguel Ángel, gracias de verdad por atendernos, por hacernos un hueco, que sí que tienes una agenda hoy muy apretada, así que gracias por siempre contar con Tele7, con esta tu casa. Un beso enorme. Encantado, un beso igualmente para todos. Un besín. Bueno, y seguimos con más actualidad. La 9ª edición de Cine y Ciencia propone reflexionar sobre la humanidad, la naturaleza y el futuro. El ciclo ha arrancado hoy mismo con la proyección del Planeta de los Simios, un subversivo clásico de la ciencia ficción que permite reflexionar sobre los progresos y retrocesos de la humanidad y sobre las derivas autoritarias, que ya sufrimos mucho en este mundo. Este año volverá a haber actividades además paralelas, como una charla a cargo de Ginés Morato, biólogo y premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y una mesa redonda con la cineasta Pilar Palomero y el oncólogo Ander Urruticoechea. Una veintena de científicos y científicas debatirán con el público los paseos que tendrán lugar entre este mes de enero y marzo en Vitoria, Donostia, Bilbao, Pamplona y San Juan de Luz. Como decimos, un inicio de año diferente con el regreso de Cine y Ciencia en esta 9ª edición, un programa que invita al público a explorar algunas de las grandes cuestiones científicas y humanísticas que han marcado nuestra relación con el mundo. Esta misma mañana, en la presentación, la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ivone Bengoechea, y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez. Yo lo que voy a señalar es el claro ejemplo de colaboración entre instituciones y agentes diversos que aportan miradas distintas. Una clara demostración, yo creo que trabajando de forma conjunta y tejiendo alianzas, pues los proyectos no solamente nacen, sino que se construyen, crecen y se fortalecen. Mis antecesores han hablado de
cultura y de conocimiento, las dos empiezan por C, y yo pues quiero poner el acento en la C también del trabajo en común, y también de que la cultura científica y la cultura cinematográfica, en este caso, pues generan conocimiento ciudadano a través de capas diversas. Una película permite ser vista pues con múltiples miradas, cada uno desde su propia posición, pero todas ellas valiosas para tener, como decía José al principio, pues una ciudadanía con más conocimiento, más informada y, por tanto, pues mucho más resiliente a las erosiones de la democracia. Y por eso yo creo que también estamos hoy dos consejeros aquí, por el valor que damos a esta iniciativa que va más allá de la ciencia y va más allá del cine. Diría que, ¿por qué no? Son herramientas de cohesión social ambas. La ciencia, pues lo sabéis mejor que yo, quienes os habéis dedicado a ella, pero sí creo que hay que reconocer que ofrece una base para el progreso social, para el progreso económico y para el progreso tecnológico. Y con ella, o gracias a ella, avanzamos como sociedad, innovamos y mejoramos también como país. Cuando la ciencia se une, en este caso, con la cultura en general, pero sobre todo con la cultura cinematográfica que bebe de la imagen y que su impacto es mucho mayor en los ciudadanos corrientes que disfrutamos del cine, pues ambas aunadas sirven para construir conocimiento, para construir pensamiento crítico y para también generar valores compartidos como sociedad. Y, por tanto, pues tanto la ciencia como la cultura, como palanca de transformación social, nos ayudan no solo a comprender mejor el mundo que nos rodea, sino también a tomar pues decisiones más informadas, más conscientes y sobre todo más responsables. Es difícil hacer una... Para mí me resulta difícil esta presentación, o al menos venía pensando cómo lo planteo, ¿no? Porque claro, voy como consejero, pero realmente yo he presentado ya unas cuantas películas y este año voy a volver a presentar otra, ¿no? Pues al final tengo que hablar de las dos cosas, ¿no? Y como consejero debo decir que este ciclo se ajusta perfectamente a una de las líneas que estamos desarrollando desde el departamento. Abril, creo que fue abril o mayo del año pasado, sí, presentamos un proyecto de difusión de conocimiento científico que tiene cuenta con diferentes herramientas y líneas de acción, y precisamente esto corresponde perfectamente con una de estas, ¿no? Con una de estas líneas que tiene que ver con la difusión, ¿no? La divulgación científica, en este caso, desde el punto de vista desde un punto de vista cinematográfico, vamos a decir. Por ese lado, por lo tanto, bueno, a mí me resulta especialmente satisfactorio estar participando en esta presentación. Pero luego está la otra parte, la parte de quien ha presentado algunas de las películas y que este año también, en este ciclo, va a presentar Los pájaros. Extraordinaria película, por cierto. Y decía que cuando me contaron los responsables y amigos del DIPC y amigos este proyecto de cine y ciencia, yo dije, desengañaos, eso no va a funcionar, y pensaba que no iba a funcionar porque pensaba que los temas iban a acabar, o sea, las películas iban a acabar, no los temas, porque ¿hasta dónde puede uno encontrar contenido científico en una película? Y la conclusión a la que he acabado llegando después de participar en el ciclo es que puede encontrar contenido científico en todo, porque la realidad está llena de ciencia, obviamente, o la realidad está llena de aproximaciones científicas a su conocimiento, a su contemplación y su conocimiento. Y esto es algo que decía antes también en euskera, me parece mentira que haya tardado tantos años en descubrirlo, ¿no? Cuando realmente llevo toda la vida haciendo consideraciones científicas acerca de lo que veo, bueno, pues también acerca de lo que veo en el cine. Y me acordaba precisamente de la que presenté hace 2 años, el año pasado creo que fue The Deep, ¿no? Otra película extraordinaria, si bien muy poco conocida, pero la anterior era Memorias de África. Claro, yo le decía a
a la gente, pues voy a presentar Memorias de África. Memorias de África, ¿y qué tiene de ciencia Memorias de África? Pues tiene mucho. Incluso me callaba, no decía qué era lo que tenía, porque querían que fueran a verla para que descubrieran qué era lo que tenía de ciencia. Básicamente era el paisaje, que es el tercer protagonista de la película. El paisaje tenía muchísima ciencia. Tenía tectónica de placas, tenía clima, tenía evolución humana, o sea, tenía la tira de cosas, un montón de temas de ciencia. Este año los pájaros, este año es bastante evidente, por cierto, pero otros años no lo son. Pero la conclusión es que uno siempre puede ver la realidad, y también la que se proyecta en el cine, con una mirada científica, que es lo que antes ha dicho Ricardo, ¿no? y que corroboro. Y esta es la razón por la que me resulta tan grato estar participando, bueno, en esta presentación y en este ciclo, por supuesto, y que sigamos muchos años. Bueno, y esta misma mañana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha ofrecido declaraciones tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del salario mínimo interprofesional. Explica la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir en 37 euros el SMI, en un 3,1%, y que además estaría esta subida exenta de tributación. Y bueno, una mesa que yo creo que es clave para el futuro laboral de este país. El SMI, saben ustedes, es seguramente la norma o la secuencia reformadora que ha llevado este Gobierno de más éxito de todas. Hemos subido, desde que llevamos en el Gobierno, un 63%. Esto nos ha permitido bajar la brecha de género, nos ha permitido impulsar los salarios más bajos, los deciles más bajos de la escala salarial. Es seguramente el principal antídoto contra la desigualdad de todos los que conocemos, y yo creo que es, lo decimos muchas veces, un éxito, es la crónica de un éxito, ¿no? El SMI es seguramente, pues, junto con la reforma laboral, la clave de la política laboral de este país. Hoy, como habíamos anticipado, hemos vuelto a tener una mesa de diálogo social. Les agradezco mucho que le den seguimiento y continuidad a la misma, para intentar alcanzar un acuerdo sobre la subida que regirá el salario mínimo interprofesional en los próximos meses, en el año 2026. Esta mesa se ha producido en un clima de diálogo franco, sincero, muy constructivo por todas las organizaciones. De hecho, me gustaría agradecerles a todas y cada una de ellas su predisposición a intentar alcanzar un consenso sobre esta pieza clave, insisto, que es el salario mínimo interprofesional, una variable decisiva y fundamental para la secuencia laboral del año 2026, y en ese clima de constructivo y de aportaciones por parte de todas y cada una de las organizaciones que han participado en esta mesa de diálogo social, el Gobierno ha hecho su propuesta de subida. Es una propuesta de subida que obviamente tiene en cuenta el trabajo previo, el trabajo que ha llevado a cabo la comisión de expertos sobre el SMI, que, como saben, es la que de alguna manera guía el horizonte del Gobierno en esta materia. Y el Gobierno ha propuesto subir el salario mínimo interprofesional para 2026 en 37 euros en 14 pagas. Es decir, hemos propuesto que llevemos a cabo una subida del 3,1, que permita, por tanto, insisto, subir en 37 euros el salario mínimo interprofesional en términos brutos del conjunto de las personas trabajadoras de este país. Y hemos también dejado claro que esa subida del 3,1, como hemos venido diciendo y como ha manifestado en reiteradas ocasiones la vicepresidenta segunda del Gobierno, es una subida que debe quedar exenta de tributación. Por lo tanto, también nos hemos comprometido con los interlocutores sociales a que no pague impuestos a aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo interprofesional. Además, el compromiso del Ministerio, como saben, y esta ha sido una petición unánime del conjunto de las organizaciones que están en la mesa, es también explorar con el Ministerio y ministerios competentes la posibilidad de relajar las reglas de indexación que tienen que ver
con la afectación en los contratos públicos de los salarios. Esto es algo que el Ministerio de Trabajo, que también, como saben, hemos defendido reiteradamente, va a explorar con los ministerios competentes para ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación, de relajación del impacto salarial en la contratación pública. El resultado de la mesa, a mi juicio, es positivo, es esperanzador. Obviamente, ninguna de las organizaciones nos han dado ni un sí ni un no. El compromiso es valorar con sus órganos de gobierno estas posibilidades que el Gobierno ha puesto encima de la mesa y a la mayor brevedad posible pues tendremos una respuesta que nosotros confiamos en que sea positiva. Insisto, hay pocas dudas sobre que el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo. Yo creo que también es muy importante entender que quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute. La fiscalidad, la justicia fiscal empieza por quien más tiene, no por quien menos lo hace, y una subida, a nuestro juicio, de 37 euros brutos mensuales es una subida que, una vez más, marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son. Por lo tanto, concluyo, hemos propuesto un 3,1 sin tributación y con el compromiso de empezar a estudiar seriamente reglas de relajación de las normas de desindexación en la contratación pública. Creemos que la mesa ha tenido lugar en un clima constructivo y de manera muy serena y con grandes aportaciones por parte del conjunto de interlocutores, y vamos a esperar la respuesta con el ánimo de poder llegar a un acuerdo con COE, CEPIME, con UGT y con comisiones obreras que sirva para que el consenso esté en la base de la subida salarial del 2026, que el conjunto de trabajadores de este país, los que menos tienen, sobre todo trabajadoras, muchas de ellas, aquellos jóvenes o categorías de nuevo ingreso, están esperando como agua de mayo. Bueno, y iniciemos 2026 con un montón de proyectos, iniciativas que continúan el pasado año, que aquí lo contamos, Vive ABK, Vive Baracaldo, estuvimos en el concurso de escaparates, recorriendo esos escaparates ganadores, degustamos las mejores tortillas de Baracaldo, bueno, pues disfrutamos también de Halloween o el Oktoberfest, un montón de iniciativas que continúan también en este inicio de año, porque Vive ABK, Vive Baracaldo también tiene muchas sorpresas deparadas para todos y todas en este 2026. Para contarnos todos los detalles, pues qué mejor que ellas. Como presidenta de ABK, Esther Magaz. Esther, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon, buenas Urte Berrión, por Urte cierto. Berrión, sí. Feliz año. Diana Santos, buenas tardes. Arratsaldeon, Urte Berrión. Feliz año. Bueno, Vive ABK, Vive Baracaldo, esta campaña tan potente que continúa este año 2026 con muchas sorpresas y muchas novedades, pero por recordar un poquito, Esther, Diana, yo he comentado alguna de ellas, lo más reciente, que lo contamos aquí hace unos días, bueno, el año pasado, pero hace unos días, esos escaparates tan bonitos de Navidad, tanta sorpresa, tanta ilusión, ¿no? Engalanando los locales comerciales y bueno, pues poniendo en valor, ¿no? El buen hacer de los asociados de ABK, pero me acuerdo, tortillas, que esto era vamos, o sea, nunca nos han sido tantos amigos y amigas como cuando hicimos aquí la cata de tortillas, Halloween, la revista también de ABK, son muchas iniciativas que van a tener continuidad, ¿no, Esther, este año? Sí, la verdad que este año, bueno, ya lleva 7 días y en estos 7 días de locura de compras y remates de navideños y de comilonas y demás, pues nos ha dado tiempo también a hacer sobremesas y a recapitular un poco todo lo que teníamos ya programado.
con intención de alguna forma tratar de conectar aún más y vincular aún más todos los sectores que tiene Baracaldo, todos los barrios, conectar más con el público, con la clientela y animar también a los visitantes a que vengan a nuestra ciudad. Y se nos ha ocurrido pues, hacer una serie de acciones también novedosas que esperamos que tengan mucha fuerza y que nos ayuden a esa cohesión que tanto nos gusta y esa vinculación con gente incluso pues, de otros municipios. De ahí que bueno, pues una de las cosas que está dentro de todas esas actividades anuales pues sean novedosas para nosotros, pero que creo que pueden tener mucho gancho para el público y para los propios establecimientos de ABK que pueden participar de una manera, pues creo que ya muy potente, con una visualización y con personalizar aún más todo lo que es la propia publicidad de su establecimiento y de su buen hacer, que es lo que más queremos mostrar en todo momento. Habrá actividades que están muy consolidadas y muy aceptadas y que no podemos fallar, no nos podemos quitar. Como son el concurso de fotografía, el de dibujo infantil, la campaña de Halloween, que es muy señalada para nosotros, el concurso de escaparates, que ya vamos haciendo aquí ediciones, la pasarela, en fin, toda una serie de actividades que sí ya están consolidadas y muy esperadas por el público y por los establecimientos. Y bueno, las dos novedades más potentes, que se lo dejo contar a Diana, que le hace mucha ilusión, creo que os van a gustar mucho. Sí, y estamos en ese momento, no sé si podrá ver el público por ahí, que hay alguien rondando por ahí, a Light, nuestro compañero y también asociado. Comenzamos con La Voz de Baracaldo, que es un proyecto en el que damos voz tanto al comercio, a la hostelería, a los negocios, pero también a las propias personas del municipio de Baracaldo. Bueno, y el que esté de paso también, aunque no sea ciudadano de aquí y esté ese mismo día en Baracaldo, haciendo diferentes capítulos en el que vamos a invitar a desarrollar diferentes temas pues, de interés tanto para el público de a pie de calle o los clientes, como también para el mismo comercio y hostelería. Entonces, hoy empezamos con el primer capítulo de La Voz de Baracaldo, el podcast, y aquí estamos. Estamos de estreno, entonces hoy es el inicio, el primer podcast de La Voz de Baracaldo, gracias a ABK, impulsado por ABK, algo que al final, Diana, Esther, nos tenemos que saber reinventar, ¿no? Es decir, hablar de comercio, de hostelería, pero también con las nuevas tecnologías, ¿no? Comentábamos al final, es importante, ¿no? La imagen, ¿no? Y esa comunicación y hablar de lo comercial, pero también el informar, ¿no? A través de este podcast. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más nuestros comercios, nuestros locales de hostelería y también el sentir del pueblo, es decir, todos van a ser protagonistas, dicho así, ¿no? Claro, una tertulia en la que puede comentar la señora Antonia, por ejemplo, del Tercero, y puede comentar el bar tal de los pinchos, o por ejemplo el comercio que vende las bufandas o los guantes, o así. Entonces todos juntos en una tertulia para desarrollar, debatir, compartir inquietudes y también ponerle voz a eso que muchas veces pues se queda en casa y a veces pensamos y no sabemos dónde comunicarlo, ¿no? Pues este va a ser un espacio para que todos podamos hacer ese vínculo mayor y también tengamos una mejor comunicación, para ver qué necesidades hay en el municipio y también qué necesidades tiene el propio comercio y la propia hostelería, y así pues hacernos más amigos todos, digamos, ¿no? Claro, va a haber varias, temáticas, cómo se va a un poquito desarrollar, Diana, porque claro, es ese punto de encuentro en el que incluso ellos y ellas, quizá estando muy cerca, no se habían conocido hasta ahora. Claro, a ver, el primer paso es que estamos desarrollando algo súper innovador, ¿no? O sea, es súper recalcarlo, o sea, lo quiero recalcar porque siempre desde ABK es lo que intentamos hacer, o sea, tener siempre la base de la costumbre, lo que nos gusta, pero dar un paso más allá con la innovación. Entonces, el podcast es algo, un estilo, un formato que se utiliza mucho en nuestro día a día, cada vez más, en versión audio, aunque también podemos verlo en versión, pues como en YouTube, así, o sea, podemos ver la imagen. Entonces, vamos a apostar tanto por audio como por imagen. Entonces, la idea es, en mitad de los fueros, un día, en el comercio tal o en el restaurante tal, pues desarrollar ahí, mediante una reunión, el tema
por ejemplo, si va con hostelería, pues lo haremos en un local más con imagen de hostelería, en el que pues los mejores pinchos de Baracaldo, o las mejores combinaciones de tapas, podemos tirar desde ahí. La seguridad, por ejemplo, que podemos tener en el tema de comercio, cómo está el mundo de la noche para los que tienen hostelería nocturna. Tortilla con o sin cebolla. Eso es un tema, Diana, que tiene que salir, sí. O sea, es plena actualidad y es algo muy demandado. Pues oye, pues puede salir también, ¿no? Porque esto es una polémica histórica, ¿no? De tortilla con o sin cebolla, ¿eh? Para todos los gustos. Es decir, bueno, fuera bromas. O sea, es decir, bueno, ir de todo, ¿no? Diferentes temáticas y ir poniendo, ¿no? En común y juntando a eso a personas de diferentes, tanto, bueno, los comerciantes o asociados, como a personas también que quieran participar. Eso es. En la periodicidad, ¿cuánto tiempo cuántos vamos a poder escuchar y ver en el podcast? Pues 2 al mes es nuestra propuesta. Ahora vamos a ver qué tal va resultando, porque creo que hay muchos temas para desarrollar y al final tendremos que a final de año seguramente encajar algunos capítulos más. Bueno, por ahora, quien todavía algún asociado igual que no se ha enterado, porque son fechas un poco complicadas ahora mismo, lo estamos comunicando aquí en Tele7, Esther, pero el balance es que, bueno, como todos o casi todos los asociados van a participar, ¿no? A ver, nuestro objetivo y nuestro reto al mismo tiempo sería ese, que todos participen de alguna manera, ¿no? O bien directamente en los podcast o pensando en los sucesivos que se vayan a hacer, porque estoy segura de que va a ser algo que se va a mantener en el tiempo y se va a consolidar también como otras actividades. Es un reto para ABK, también es un reto para los propios establecimientos. Estamos acostumbrados a comunicarnos con nuestros clientes, lo tenemos eso súper trabajado, es nuestro espacio, digamos, cómodo en el que estamos en nuestra salsa, pero también saber transmitir hacia afuera, desde fuera de nuestro establecimiento, creo que es muy importante y nos va a ayudar mucho a todos, yo creo, el manejarnos en otro formato, en otra forma de expresión para vender al mismo tiempo que comunicamos y que damos valor pues bueno, a lo que nosotros hemos aprendido o vamos aprendiendo en nuestro propio negocio, que en definitiva estamos continuamente haciendo cursillos, másters y cosas, pero prácticos. Bueno, pues ahora vamos a hacer uno de salir a la calle. Ya no solo estar a pie de calle, sino también salir a la calle. Salir un poquito de la zona de confort, ¿no? A veces, Esther, es decir, que se trata de, por supuesto, ofrecer, dar a conocer todo lo que tenemos, ¿no? Y podemos encontrar en el comercio, en la hostelería de Baracaldo, gracias a ABK, pero también con ese punto de novedad, ¿no? De un podcast, es decir, bueno, pues no acomodarse, decir, bueno, la comunicación en los canales habituales, que está muy bien, sino, bueno, innovando, ¿no? Efectivamente, es que, pues bueno, lo mismo que nos ocurre cuando hacemos una actividad en la que hay un ganador, pues ese ganador tiene que expresar lo que supone, ¿no? El haber ganado eso, ¿no? Y no estamos acostumbrados, porque normalmente nosotros estamos todo el rato dando, ¿no? Recibiendo. Entonces es una forma de llegar también a otros campos y a otros medios de comunicación y de expresión, estar presentes. A ver, siempre todos nos ocurre. Si estás acostumbrado a una ruta por una zona, conoces más ese sitio y a lo mejor tienes al lado otra cosa que lo complementa perfectamente y que se te estaba pasando por alto. Bueno, pues el estar presentes en un espacio de podcast, en medios de comunicación como Tele7, por ejemplo, o en otros, en la radio, en prensa, en la revista de un colegio que hacen intervenciones, por ejemplo, y hacen algún artículo relacionado con el comercio, bueno, todo eso nos hace estar más presentes y estar más vivos también como comercio y como hostelería y servicios en Baracaldo y en todas las ciudades, y también hacia afuera del resto de las ciudades, que pues bueno, el poder ir un paso adelante, que es la innovación, es eso, es ir un paso más adelante de lo que tú estás cómodo, ¿no? De tratar de buscar, acercarte un poquito al abismo, a ver si conseguimos algo nuevo, algo mejor y mostrarme un poco más. Pues eso es lo que pretendemos con todo esto. La voz de Baracaldo mostrando todos los sectores y también con esa rotación y mostrando todo lo que hay en los barrios, ¿no, Diana? Porque no se trata de que también, bueno, mostrar lo que a veces que quizá más conocemos, zona centro y demás, sino que llega a todos los rincones de Baracaldo, ¿no? Sí, que se expanda por todos los espacios y así se vayan conociendo más los unos a los otros. Y lo que decíamos, ¿no? De salir de esa zona, que a veces es como, bueno, yo estoy aquí, sino, joder, darnos cuenta también que el medio de comunicación es un espacio que nos ayuda, pues, a aumentar
generar ventas, a darnos más visibilidad, a generar también confianza, un vínculo mayor. Entonces, pues bueno, vamos a estar ahí pinchando para que se animen a salir y le pongan voz también a lo que sienten, ¿no? Porque hoy en día también, digamos que el comercio o los negocios necesitan también un poco de esa marca personal y cada vez se desarrolla más con la propia imagen, ¿no?, de la persona que desarrolla su negocio. Entonces, les vamos a acompañar y también pues, es importante, ¿no?, un espacio también como de práctica para que ellos ya pues, vayan cogiendo un poquito más de confianza y vayan impulsándose también pues, en sus redes sociales, vayan compartiéndose cositas o una vez que ya se han hecho unos cuantos capítulos, yo estoy segura de que la gente va a tener más ánimo para ir desarrollando sus propios negocios y proyectos. Sí, porque luego pueden acompañar, ellos pueden también ofrecer material gráfico, toda la información que quieran, ¿no? Claro. Es decir, les dais esa también libertad, ¿no? Claro, y el acompañamiento también, lo que decíamos, ¿no?, de ponerse enfrente de una cámara o de un micro, que igual si es la primera vez dices, uy, a ver tal, pero cuando ya llevas un ratito de tertulia y bien a gusto, como nos pasa aquí, ¿no?, ya todo se hace más fácil y más cómodo y esa cosita que cada uno desarrolla dentro de una o de uno, pues al final es un pasito más hacia sus propias metas de su negocio. Hemos dicho, ¿no?, que mínimo, vamos a ir poquito a poquito, 2 al mes. Sí. ¿Dónde lo van a poder escuchar y ver? ¿Cómo va a ser un poquito la difusión, Diana? Todo lo vamos a mover desde la página web de ABK, desde las redes sociales de ABK y desde el canal de YouTube. O sea, todo va a ir desde siempre, desde la misma plataforma. Que ahora estamos grabando el primero, o sea, Sí. es el primer podcast, que madre mía, bueno, es mi primer podcast también, te voy a decir, Alay, pórtate bien, no sé cómo saldrá, bueno, la imagen más o menos sé, pero la voz, claro, porque luego se puede ver solo, o se escuchar solo la voz, que esto también lo comentábamos antes, que es muy cómodo, ¿no? Porque si al final vamos en un trayecto en coche, que claro, pues evidentemente no podemos estar viendo, ¿no? Tenemos que estar a lo que estamos, pero escuchar, ¿no? Como escuchamos, por ejemplo, Radio 7, pues escuchar el podcast, ¿no?, de ABK, ¿no?, la vez de Baracaldo, pues oye, va a acompañar también a muchas personas, ¿no? Claro. Ese sonido. Claro, sí, sí, sí. No es, lo puedes hacer mientras estás haciendo cosas en casa, conduciendo, en cualquier momento y además el sonido es un medio que vincula mucho más emocionalmente, o sea, genera mucha más conexión. Oye, qué guay, me hace ilusión, Sí. Estrenarme en un podcast con vosotras, qué mejor manera, que no había hecho nunca uno. Además de, bueno, esta iniciativa, que estrenamos aquí, gracias a Beca en Tele 7, La Voz de Baracaldo, tenemos también más cositas que se avecinan este 2026, Diana, Esther, como es el gran centro comercial, el único que hay de estas características, enorme, grandísimo, virtual, es decir, a golpe de clip podemos ver todo lo que hay en Baracaldo. Pues sí, es un trabajo que ya hemos iniciado previamente, ya tenéis conocimiento de él, y en el que le hemos hecho un proceso de asentamiento, hemos conseguido una buena conexión y un buen entendimiento con una empresa que nos va a dar el soporte técnico y digamos que hemos calmado un poco el movimiento para no atosigarnos y tratar de asentarlo bien y de que los cimientos estén fuertes y estén bien pensados, bien trabajados a nivel técnico y a nivel también de evolución del propio centro comercial virtual. Baracaldo se merece, yo creo, el hacer las cosas bien o lo mejor posible. También hemos querido dosificar los recursos para que sean viables y que podamos mantenerlo en el tiempo y que tenga una evolución hacia arriba y positiva. Con lo cual, hemos estado trabajando ya a final del año pasado con esta empresa y estamos ya, ultimando detalles, pero el objetivo es que se vaya haciendo con una progresión y con más o menos unos objetivos en número de participantes de establecimientos. Comenzaremos 25-30 en un inicio, pero de una manera que sea de lo más, asentada. Esos cimientos que estén bien formados, que esté bien claro las posibilidades que pueda tener como base y luego las posibilidades de evolución. En un inicio creo que tenemos gente dispuesta para participar en esta primera fase o en esta primera etapa, que yo creo que mayo, junio puede ser un momento ya de que pueda estar ya en marcha y que pueda participar el público y la clientela con, por lo menos con solvencia, ¿no? Que tengan productos y elementos interesantes para poder trabajar con él. Habrá posibilidad de publicidad también dentro del centro comercial y esa conexión
vamos, vital y fundamental con ABK y con todo el resto de los establecimientos y con todo el municipio de Baracaldo es lo que, digamos, lo que nos está guiando en esta preparación y para que la evolución sea pues lo que queremos, es que llegue a todo el municipio y que sea extrapolable también a otros municipios y que pueda atraer visitantes a nuestra ciudad. Y crecer, que es lo que queremos, que Baracaldo sea un referente, que lo sea en todas las acciones que proponemos y que los establecimientos que tiene la ciudad pues sigan hacia adelante, mejorando, aprendiendo y aprovechando el trabajo en grupo y en conjunto y la conexión con todos los elementos sociales, culturales, deportivos, todas las entidades que están en Baracaldo trabajando en diferentes frentes y en diferentes ámbitos, que pues esa mezcla, esa unión y esa conexión, el vínculo, eso es lo que más difícil es a veces conseguir, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay mucha gente que tiene vínculo con esta ciudad, con Baracaldo, porque es con lo que te fijas, claro, en la tuya, y que, bueno, pues de alguna manera se mantiene como un poquito así al margen, y lo que queremos es que se sientan con la cercanía y con que les abrazamos, que vengan a Baracaldo. Entonces, otro de los elementos que vamos a trabajar es una conexión también con personas, entidades, negocios incluso de otras ciudades, que por el motivo que sea pues tengan un estímulo para acercarse a Baracaldo o que tengan alguna vinculación bien familiar, sentimental, de trabajo, X, con la ciudad y que puedan, digamos, disfrutar también de las ventajas de los establecimientos que tiene Baracaldo, y por eso pues hemos creado una figura que es como una especie de socio protector que le hemos llamado Ave Crew, que bueno, pues hemos hecho ahí una mezcla de lingüista, ¿no? Pero que pues bueno, puede tener un potencial grande, con una cuota anual fija. Pues tiene una serie de ventajas o tendrá una serie de ventajas en todos los establecimientos que participen de ABK. Oye, esto es novedad también, como comenta Esther, Diana, Ave Crew, ¿no? Que es este socio protector, este ángel de la guarda, ¿no? Sí. Está, bueno, una figura más que se suma a la gran familia de ABK, me refiero. Ahora, si eres de Baracaldo o no seas de Baracaldo, tienes ese espacio, como digo yo, en la tribu, que a mí me gusta también vincularlo desde ahí, porque hay mucha gente, lo que decimos, que igual no vive aquí, pero viene pues a comprar, o viene a ver a la ama, o que yo que sé, que nació aquí. Yo, por ejemplo, nací aquí en el Hospital de Cruces, ¿no? Como muchos y muchas. Entonces, pues bueno, tienes esa oportunidad también de, joder, pues tener un estímulo para ir a esos comercios, pues disfrutando de descuentos, sintiéndote también parte, teniendo la opción también de diferentes sorteos, porque no sé si os acordáis del año pasado del gran sorteo mensual, pues este año es para los socios y para los del crew de ABK. Entonces, pues va a haber muchos más premios, digamos, y más cositas, para todas aquellas personas que al final también estén en el proyecto y se vinculen más, ¿no? O sea, al final, cuanto más seamos, mucho mejor y más cositas vamos a poder compartir. Ojo, que eso no significa que porque seas de Baracaldo no puedas ser un Ave Crew. Eso, todos yo me voy a apuntar la primera. Todos, o sea, todos somos bienvenidos, ¿no? A quien no le gusta tener primicias, tener regalos, tener descuentos, tener, bueno, parte de algo. Los primeros que os vamos a avisar de lo nuevo que hemos traído o de esta nueva sesión que hacemos ahora de salud para, no sé, para iluminar la mente, se me ocurre, por ejemplo. Sí. Es que tenemos muchísimas cosas y a veces vamos fuera, ¿no? Pensando online o tal, y en el mismo municipio tenemos cosas maravillosas, increíbles. Yo además, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Trabajando aquí en conjunto, lo voy viendo cada vez más cerca y digo, es que no nos damos cuenta de las joyas que tenemos en el mismo municipio. Entonces, es que Baracaldo mola mucho, Diana. ¿Cómo se nota? Yo soy muy baracaldesa, además de parte de la tribu, es que Baracaldo, con el respeto del resto de ciudades y municipios, Baracaldo está muy de moda, tenemos aquí a nuestros amigos de ABK que también, oye, abren las puertas, ¿no? Del centro comercial y de ser socio protector a otros municipios, pero es que hay que comprar en Baracaldo. Sí, y hay que ser parte de la tribu. Eso es. Oye, pues para el primer podcast ni tan mal, ni tan mal. Bueno, Alaitz nos lo dirá luego. Si hay que repetir, se repite, Alaitz, Si hay que repetirlo, nada, rebobinamos la cinta, echamos para atrás y ojalá, esto es directo puro y duro, así que nada, lo que ha salido ha salido.
rápido. Esther, Diana, nos vemos dentro de poquito, muchas más veces, en más ocasiones, tanto bueno, en ese podcast que queremos cotillear, también tomando las calles y los comercios, como con las diferentes iniciativas. Hablaremos de sorteos, hablaremos de sorpresas que se avecinan en 2026, muy bonito y muy chulo y con muchas novedades, como decimos. Es que ricasco, gracias como siempre a las dos, un placer, chicas, y a Lights. Un auténtico placer, gracias. La verdad es que la gran tribu de ABK, maravillosa. Bueno, y del comercio, la hostelería de ABK, nos vamos a Donostia, porque uno de los temas importantes, o el más importante en esta Junta de Gobierno que se ha celebrado, la primera de este año 2026 en la capital guipuzcoana, es la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referente a usos de hospedaje. Se va a restringir al máximo la concesión de licencias turísticas. Así lo decidió el Ayuntamiento de Donostiarra, que ha aprobado definitivamente, como decimos, la modificación de este Plan General de Ordenación Urbana, cuyo objetivo es el de reajustar normas de implantación de usos de hospedaje y establecimientos turísticos. Escuchamos al alcalde, Jon Insausti. Lo suelo repetir con frecuencia, la premisa principal de trabajo que mantengo a la hora de tomar todo tipo de decisiones, y es Donostia para las y los donostiarras. Hoy hemos celebrado la primera Junta de Gobierno local de este año, como es habitual, y la decisión más grande, más importante o de mayor calado que hemos tomado hoy justamente responde a esa definición. Además, sé que entramos de lleno en fechas también muy señaladas para la comunidad donostiarra, y siguiendo esa premisa, hoy lo que hemos decidido ha sido responder a una demanda, a una inquietud que había en la ciudad, y es que Donostia va a restringir y va a dificultar al máximo la apertura de nuevos hospedajes en la ciudad, con dos premisas de trabajo principales: que las viviendas son para vivir y tienen que seguir siendo para vivir. Allá donde haya prevista una vivienda, va a haber una vivienda. Y la segunda premisa es que todo esto se va a hacer con toda la garantía jurídica necesaria. Es decir, no vamos a aventurarnos en fórmulas complejas. Lo que vamos a ofrecer es garantía y seguridad de que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana se hace con toda seguridad y garantía. Es conocida esta modificación, pero al menos las características principales de esta decisión es que se limita al máximo, se lleva hasta el extremo, la posibilidad de la apertura de nuevos usos de hospedajes en la ciudad. Va a ser muy complicado que se abra un nuevo uso de hospedaje en la ciudad. No va a haber ni una licencia más de viviendas de uso turístico en Donostia, ni una más. Es más, las últimas semanas, los últimos meses, es un número que ha ido decreciendo, puesto que se van también firmando clausuras. Creo que es una buena noticia. En esta ciudad se declaran y se identifican ciertas zonas como saturadas. Ningún tipo de hospedaje va a poder abrir en entornos como Antiguo Ondarreta, Ibaeta, Tegorrieta, Ulia, la zona centro y Gros. Y en ninguna parcela de uso residencial se va a poder poner ningún tipo de uso de hospedaje general en toda la ciudad. Esto además engloba a hoteles, apartamentos turísticos, pensiones y también... me sale a terpeche. Albergues, barkatu, y también en albergues. Sí me gustaría al menos mencionar que es importante que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana es referente. Así nos lo dicen cuando estamos en distintos foros, cuando vamos a explicar las maneras y las formas que tenemos aquí de gestionar el turismo en la ciudad. Ningún municipio ha tomado una decisión que engloba a tantos usos de hospedaje, y por otra parte, tanto las políticas y las medidas que vienen tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno vasco, las recomendaciones que realizan o incluso las medidas que han tomado, en Donostia no tienen por lo general influencia, porque aquí las tareas ya las hemos hecho y ya hemos tomado esas decisiones anteriormente. Por lo tanto, bueno, creo que es importante remarcar eso. Por lo tanto, como decía, se responde a una demanda, a una inquietud que había en la ciudad. Defendemos el derecho a la vivienda, hay una necesidad de responder a esa demanda, y por otra parte también esta ciudad había decidido que por el momento el uso de hospedaje que teníamos era suficiente para responder a nuestra política turística. A ver, lo que hemos hecho ha sido dividir la ciudad en dos zonas. La zona 1, los barrios que he mencionado, Ategorrieta, Ulia, Ibaeta, Antiguo, Centro, Gros, Erdialde. En este ámbito no va a haber ninguna apertura de ningún uso de hospedaje general, en ningún tipo de lugar.
Luego tenemos la zona 2, que es el resto de la ciudad. Aquí teníamos una premisa clara, y es, bueno, dos sobre todo, que queríamos limitar la apertura de usos de hospedaje en toda la ciudad lo máximo posible, porque esta ciudad ya ha decidido que es suficiente con la oferta alojativa que tenemos, es suficiente para nuestra política turística, pero no podíamos prohibirlo todo. ¿Por qué? Porque si no nos viene competencia y nos hace caer toda la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, y nosotros no podemos aventurarnos a que eso pase. Creo que al tomar una decisión y que te vaya a los juzgados y que caiga que echen por tierra toda tu política, creo que no es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, teníamos que tener una garantía jurídica y existe, bueno, una pequeña, digamos que, bueno, salvo es penal, sí, existe una pequeña excepción que lo que hace es, en las parcelas terciarias, no más, solo limita hasta un 10% la apertura de un hotel o de un uso de hospedaje. Es decir, si tenemos en esa zona 2 parcelas terciarias, un máximo solo de un 10% de esa parcela terciaria podrá ser uso de hospedaje. Con lo cual es complicadísimo, muy complicado que se pueda abrir un uso de hospedaje en esa parcela terciaria al solo poder usar un 10% del total. Pero había que dejar cierto margen para, bueno, jurídicamente estar armados y que esta decisión fuera buena y que luego no nos la echen por tierra. Ha sido la medida. Luego también hay otra, que son los edificios catalogados, como sabéis. Los edificios catalogados, bueno, suelen dar algún que otro problema, porque muchas veces, ante la dificultad de que tengan un posible uso, suelen quedar abandonados. Creo que el Bellas Artes es un buen ejemplo de ello, o la Torre Satrústegui. Pero en este caso también se restringe mucho el que se pueda abrir el uso de hospedaje. Hay dos premisas que se tienen que cumplir. La primera es que tiene que quedar claro que ahí no se puede poner vivienda, es decir, una villa histórica, un palacio de este tipo, al segregarlo por dentro, si se pierden elementos patrimoniales muy singulares, muy característicos de ese edificio, si se ve que segregando se pierde esa idiosincrasia, ese elemento patrimonial, si se ve que eso se pierde, bueno, hay una puerta, pero hay que cumplir una segunda, y es que el Consejo Asesor de Patrimonio tiene que darte el sí. Por lo tanto, se limita muy mucho la apertura de futuros usos de hospedaje, porque las características que hay que cumplir, tanto un 10% en una parcela terciaria como un edificio catalogado, pues son bastante complejas. Pero bueno, era la fórmula que hemos identificado para limitar lo máximo posible y sobre todo para tener una garantía jurídica. Bueno, y conocemos todos los detalles de Ukelab, un proyecto musical y educativo asentado en Bilbao, la capital vizcaína, que utiliza el ukelele como herramienta para acercar la música a personas de todas las edades y todos los niveles, a través de clases, talleres y encuentros semanales llamados Ukedadas. Para conocer todos los detalles de Ukelab, pues qué mejor que su fundador y profesor de ukelele, Marcos Feijóo. Marcos, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, hola. Arratsaldeon. Feliz año, Marcos. Igualmente. Un placer. Bueno, Marcos, para la gente que nos está viendo, aunque lo hemos comentado, bueno, hace tiempo, la verdad es que no hablábamos de estas ukedadas, aquí lo hemos comentado mucho, en Tele7, porque siempre nos gusta contar cosas chulas, iniciativas bonitas, que tienen ese calado educativo, musical y social, pero para la gente que no nos ha escuchado, como decimos en otras ocasiones, ¿qué es una ukedada y cómo surge Ukelab? ¿Cómo surge esta iniciativa, Marcos? Bueno, la iniciativa surge porque un día me encuentro un ukelele, me lo compro, empiezo a tocar y descubro que todo el mundo me lo quiere quitar de las manos. Así que digo, por fin he encontrado una herramienta para conseguir gente que quiera tocar conmigo. Yo tocaba la guitarra, pero la guitarra parece que asusta más que un ukelele. Así que me pongo en marcha, intento crear una tienda, pero la tienda se acaba convirtiendo en una especie de academia. Y con la academia digo, oye, ¿esto qué hago con mis alumnos si no les hago tocar, pues eso, todos juntos? Y entonces invento las ukedadas. Bueno, igual la palabra ya existía antes, pero las ukedadas en Bilbao las comencé yo, por lo menos. Marcos, hay esa visión o esa motivación personal, ¿no? De bueno, pues también dar a conocer, ¿no? Este instrumento que como dices, ¿no? Al final, pues bueno, tiene
no sé, es que tampoco hay que decirlo de sencillo, pero tiene su aquel, pero bueno, la guitarra quizá da más respeto, es más complicado. Ves tocar, ¿no? Te ven con el ukelele y la gente se quiere animar, pero también además de el tema, ¿no? De esa visión educativa, ¿no? De hablar de música y de convivencia, ¿no? Y de, bueno, pues de dar, ¿no? Estas, o hacer estas quedadas para la gente de todas las edades, como decimos, incluso sin conocimientos, ¿no? En el ukelele, pero también tienes esa motivación personal, es decir, de decir, oye, voy a organizar este movimiento para, bueno, ¿por qué no? Hacer esto ya, vamos a decir, algo fijo, entre comillas. Pues sí, desde 2011 arranqué con la primera y poquito a poquito se han ido uniendo más gente. Como suelo decir, esto es una forma de acoger a todos los músicos frustrados o todos los que han tenido un profesor que les ha dicho, oye, tú no vales para esto. Pues no es verdad, no es que no valga, probablemente no era el momento, ni tenías el tiempo adecuado, o habías elegido un instrumento que te lo ponía un poco más largo el camino, y no hay por qué tener reparos en decir que el ukelele es fácil, es sencillo, con muy poco tiempo, y te hablo de cuestión de minutos, ya consigo que la gente empiece a tocar 1, 2, 3, 4 acordes, y con eso pues les pongo aquí en marcha enseguida. Y bueno, sobre todo, lo que más me gusta de todo es el buen ambiente que se crea, la gente maravillosa que me atrae este instrumento. Nunca hemos, como siempre suelo decir, que nunca hemos tenido ninguna persona que nos haya boicoteado un poco el asunto, que va, todo el mundo viene con ganas de sonreír, de pasárselo bien, de compartir acordes, de compartir canciones, de luego ir a conciertos, se van juntos, crean sus propias quedadas de ukelele también por su cuenta. Entonces me encanta que este pequeño instrumento pues haya conseguido no solo darme a mí la satisfacción de tener gente con la que tocar, que pues, a veces es difícil, sino que entre ellos también toquen y que seamos todos una gran familia. Acabamos de pasar las Navidades, hemos hecho la quedada de Navidad pues con Milona, la de Nochevieja con Milona, y la de Reyes pues con nuestro tradicional roscón de Reyes relleno de Nutella, que todo el mundo me dice que es muy original, y de ahí me viene mi conexión con el mundo italiano, digamos. Marcos, ¿dónde se realizan las quedadas? Pues estoy en la terminal. Esto es parte de la terminal, que digamos que alquila un espacio dentro de la terminal, y aquí todos los domingos de 5 a 7 estoy con los novatos. Los veteranos empiezan a llegar 6:30 y con ellos pues nos han dado aquí 12, 1 de la mañana a veces. No hay límite, suelo decir que sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Yo tengo ukelele siempre para prestar, para que todo el que quiera traer a más gente pueda traerla. No es necesario que vengan con instrumento ni que sepan nada, y enseguida nos lo estamos pasando bien. Sí, porque Marcos, incluso ofrecéis ukeleles prestados, si es que no tenemos el instrumento, para que, bueno, den esos primeros pasos y luego ya nos enganchemos, oye, cada uno luego lleve su ukelele, pero bueno, hay también ese préstamo. Como hablamos de música comunitaria, colaborativa, ¿no? Para todas las edades, pero el perfil un poquito, por tu experiencia, Marcos, de gente que acude esos domingos, ¿no? Tanto los novatos como, bueno, luego me imagino ya el perfil, ¿no? De los que ya se enganchan, pero de esos novatos, que yo me incluyo, porque yo no he tocado nunca el ukelele, pero sí me gustaría probar un día hacerte una visita el domingo, ¿cuál es un poco el perfil de los más, vamos a decir, valientes? Que yo creo que es además un buen propósito de año de este 2026, tanto lo de tanto gimnasio, que está muy bien, cuidarse físicamente, pero también cultivar un poquito el alma, ¿no? Y la música viene muy bien para cultivar nuestra mente, ¿no? El tema de los acordes, de seguir un ritmo, aparte de lo social, de estar en comunidad. Pero ¿cuál es el perfil un poquito en estos años de experiencia, Marcos? Principalmente gente con ganas de pasar un rato agradable. Eso es lo principal. Luego, no me gusta tampoco catalogar a las personas, pero si ya que me insistes, pues te digo, las chicas son más valientes que los chicos en intentar probar cosas nuevas y poder tener delante a alguien que te diga lo que hay que hacer o cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que los chicos somos más de, nada, yo esto con un vídeo de YouTube ya me va.
Y probablemente sí, pero lo que te falta es gente con la que compartir todo eso, ¿no? Me cuesta mucho llegar a jóvenes, a pues todas las personas entre, vamos a decir, 15 y 25 años, pues eso es una franja en la que me cuesta mucho traer, a no ser que gente ya que viene aquí, pues les traiga, pues traen a primos, sobrinos, hijos, nietos. Hemos tenido, el más pequeño que hemos tenido aquí, Dani, con 2 años, ya le dejábamos un ukelele pequeñito y ahí se pasaba todo lo que le daba el cuerpo, porque acababa dormido, jugando a tocar el ukelele, que es básicamente lo que hacemos los mayores. Qué bueno, porque Marcos, como decíamos, la música, además de como, vamos a decir, instrumento, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso el ukelele, también de contacto social, ¿no? De poder estar en grupo, ¿no? Como comentas, hombre, se puede hacer un tutorial en casa, pero, hombre, ahí nos perdemos muchas cosas, de estar en comunidad, de estar en grupo, de comentar, de, bueno, oye, compartir, eso yo creo que fomentar esas habilidades sociales, y además que la música y el aprendizaje de un nuevo instrumento, como puede ser el ukelele, viene muy bien para nuestra mente, para nuestro cerebro, ¿no? Para bueno, pues estar más activos y para, bueno, pues como decimos, aprender en este 2026 cosas nuevas, como es el ukelele. ¿Qué futuro ves en cuanto a la Ukelab, ¿no? A las ukedadas y al ukelele en Euskadi? ¿Cómo van un poquito las cosas? La gente, a través, espero, de Tele7, que se va enterando, pero ¿podemos hablar de un futuro prometedor? Hombre, pues como te digo, desde 2011 son 15 años proponiéndolo, y nunca he tenido un día que he dicho me voy a casa porque no he venido nada. Yo realmente nunca sé quién va a venir, no hay que reservar, digamos. Aquí yo tengo la puerta abierta, la gente que me conoce viene, el que no me conoce me llama, y entiendo que así duraremos. Todo lo que, bueno, el espacio y la zona nos lo permita, porque también estamos en Torrozaurre, que se está en plena transición, y algún día, pues bueno, nos tendremos que mudar de aquí, pero como dicen todos mis alumnos, cada vez que les cuento pues, que se acercan las obras y demás, dicen, no te preocupes, Marcos, que allá donde tú vayas, allá iremos todos. Por lo tanto, estoy muy agradecido de la parroquia que tengo, de hecho, más de una lo llama esto, vamos a la misa hawaiana, me dicen. Pues eso, a mi parroquia les tengo mucho agradecimiento, porque sé que allá donde me mueva yo, allá van a mí. Ocasionalmente hago talleres en aulas de cultura. De hecho, este viernes voy a estar en Plencia, en Goñi Portal, así que por ahí me podréis contactar, venir y bueno, buscarlo por ahí. Y no dejo de abrir puertas. Este verano he estado haciendo talleres en Somo, en Cantabria, en una escuela de surf. He estado haciendo también en Torre la Vega para profes de secundaria, así que poco a poco, como digo yo, la palabra del ukelele se expande y va llegando a todos los rincones. Claro que sí, que la música une, y no hay fronteras, cuando hablamos del ukelele. Así que, Marcos, esperamos que también te vengas también por estos lares, aquí, margen izquierda, Baracaldo, que estamos cerquita, pero bueno, mientras tanto, sin duda. Terminal, en Bilbao, por supuesto, todos los domingos, que la gente vaya, conozca y, oye, les pique la curiosidad, pues que vayan, les vas a recibir con los brazos abiertos y, como decimos, la música que no falte este 2026. Un muso enorme, Marcos, es que recasco. Un beso. Muchas gracias, te espero aquí. Mi mejor propaganda es cuando venís y lo contáis, así que tú tienes que venir aquí a coger un ukelele y desde ahí contárselo a todos. Hecho, pues prometido, Marcos, un besito, gracias. Y nos vamos a Pamplona, porque el Ayuntamiento va a invertir este año 1,6 millones de euros en la gestión del Centro de Atención a Personas Sin Hogar y de otros recursos de alojamiento para paliar la exclusión social. Dispone el Ayuntamiento de hasta más de 200 plazas en ese albergue de trinitarios y en viviendas municipales y pisos compartidos, además de un programa de vales en hoteles y pensiones dirigidos a personas en exclusión residencial. Se ha presentado esta misma mañana con esta iniciativa, con esta potente inversión por parte del Ayuntamiento de Pamplona para luchar contra la exclusión residencial. Nos despedimos. Mañana volveremos con más temas en las tardes de Tele7. Virarte, agur. La adjudicación de los principales servicios en materia de atención a personas sin hogar. Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Pamplona
consolida un servicio que va a contar con 155 plazas estables durante todo el año para atender a personas y familias en situación de sinhogarismo, triplicando las 50 disponibles en el año 2023, es decir, con la gestión del anterior equipo de gobierno. Estas plazas se han incrementado hasta las hasta las 165 plazas durante la ola de frío, es decir, desde el mes de noviembre hasta marzo, y a su vez se ven incrementadas hasta las 205 en situaciones de emergencia climática, piensen ustedes inundaciones, nevadas o temporales como la Dana en su día, temperaturas que pongan en riesgo la salud de las personas. Posteriormente el director nos va a contar un poco los aspectos técnicos, pero insistir en que este conjunto de programas persiguen los siguientes objetivos. En primer lugar, el acceso a la vivienda y al empleo como principales cuestiones de cara a la inclusión social y a la autonomía de las personas. Frente a un modelo que contaba con un 50% de plazas dedicadas a las personas itinerantes, nosotros estamos apostando por programas destinados a personas con arraigo en la ciudad, programas nuevos de atención temprana de media y larga estancia que son muchísimo más adecuados para lograr una verdadera integración social en la ciudad. En ese sentido, más del 90% de las plazas disponibles se van a dedicar precisamente a programas de media larga estancia, es decir, que priorizan la integración social y no tanto la itinerancia de las personas. Además, hay que decir que estos programas, otro de los elementos esenciales de este programa es que estamos apostando fundamentalmente por el acceso a la vivienda de todas las personas. En ese sentido, 2/3 de las plazas disponibles son no son en albergues, sino en recurso de vivienda, en un modelo de vivienda compartida que ha demostrado una mayor capacidad de integración social de las personas frente a modelos colectivos como los albergues, que están pensados para una corta estancia. Para poder desarrollar este programa se han puesto en valor y se han rehabilitado hasta 30 viviendas municipales. La mayoría de ellas estaban en una situación de abandono, sin uso, y a través precisamente de el trabajo del empleo social, es decir, de personas también en situación vulnerable, se han rehabilitado y se han puesto a disposición de este programa de Etxebat para personas y familias en situación de sinhogarismo. Para poder desarrollar de todos estos programas se ha incrementado de forma notable la inversión social en todos estos programas. Para que se hagan ustedes idea, en el albergue municipal que hoy adjudicamos va a tener un refuerzo de 5 profesionales. Rubén posteriormente nos dará los detalles, y en el conjunto del programa Etxebat dedicado a familias y a personas sin hogar tenemos ya 14 profesionales trabajando donde no había ninguno dedicado a estas tareas. Estos servicios además van a contar con una gestión público-social frente a un modelo como el anterior en el que cabían empresas con ánimo de lucro. Nosotros hemos limitado todos los servicios a una gestión público-social, es decir, a través de las entidades sin ánimo de lucro y con seguimiento y dirección desde el personal público del área de acción social. Además, por primera vez hemos sacado a concurso público, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Contos, el servicio de vales de pensiones o hoteles que venimos utilizando en el Ayuntamiento de Pamplona. Con esta adjudicación se van a poder atender hasta 7.000 pernoctaciones para el año 2026. Igualmente, hoy adjudicamos un nuevo servicio que pusimos en marcha de forma inicial
el año pasado y que ya se consolida por primera vez ya con esta adjudicación del servicio, con, como digo, un servicio de atención ante emergencias climáticas que comentaba anteriormente, con 40 plazas disponibles y que precisamente estos días de especial ola de frío hemos tenido activado en Pamplona. A estos servicios hay que añadir otra serie de refuerzos que hemos realizado en todo lo que tiene que ver con la atención a las personas sin hogar. Hemos incrementado de forma notable las plazas de el comedor social público en torno al 30%. Estamos reforzando, como habrán visto recientemente ustedes, diferentes programas de formación y empleo en colaboración con otras instituciones, Cáritas, COINE, diferentes asociaciones, el propio Departamento de Derechos Sociales, y tenemos ya un proyecto para poner en marcha un centro ocupacional en Aranzadi, destinado también, entre otras, a la formación de personas en situación de sinhogarismo.